A los 2-0, uno cree que tiene todo el tiempo del mundo. A los 3-0, empiezas a intentar controlar el tiempo, pero es a los 4-0 cuando finalmente empiezas a entender lo que el tiempo realmente quiere de ti. Carl Jung decía que hasta los 4-0 años estamos solo recolectando datos. Es como si nuestra alma todavía estuviera construyendo el mapa, pero solo después de esa edad es cuando realmente tenemos el coraje de usarlo. Por eso afirmó sin dudar que la vida comienza a los 4-0. No como una frase de consuelo, sino como una profunda constatación sobre el desarrollo de la psique. Hasta esa etapa, gran parte de nuestras decisiones se toman en piloto automático. Vivimos siguiendo modelos que recibimos desde la infancia, la sociedad, la cultura y la familia. Tratamos de encallar, de probar nuestro valor, de lograr algo, pero ese algo rara vez es realmente nuestro. Es como si estuviéramos en los ensayos de una obra, poniéndonos máscaras, memorizando papeles, reaccionando a las expectativas externas sin darnos cuenta. Atravesamos décadas lejos del verdadero centro de nuestra existencia, lo que Jung llama el self. La primera mitad de la vida, Jung la describe como la búsqueda de la persona, la adaptación al mundo. En esta fase, el ego se fortalece, pero aún no es sabio. El ego joven busca ser aceptado, admirado y reconocido, pero aún no sabe lo que significa ser entero. A los 4-0, algo comienza a desmoronarse. No siempre es visible, puede ser una incomodidad silenciosa, una angustia sin explicación, una crisis de sentido. Es el inconsciente pidiendo paso, el self comenzando a llamar. Con esto, muchas cosas que antes tenían sentido, ya no son suficientes. Las relaciones se desgastan, las carreras pierden su brillo, las creencias se debilitan, los deseos cambian. Y todo esto no es el fin, es el comienzo. El comienzo de una vida verdadera. Pero esta transición no es fácil. Carl Jung decía que muchos sucumben a la incomodidad de este pasaje. Tratan de aferrarse a lo que eran, sin ir a mirar hacia adentro y terminan viviendo la segunda mitad de la vida como una repetición mal resuelta de la primera. Por eso Jung no solo decía que la vida comienza a los 4-0, sino que realmente comienza si tenemos el coraje de abandonar las fantasías de la juventud y mirar con seriedad nuestra jornada interior. La pregunta no es ¿qué quiero hacer con mi vida? Es ¿quién está viviendo dentro de mí? Y esta pregunta solo aparece cuando el tiempo ya nos ha cobrado lo suficiente para que la escuchemos con madurez. ¿Alguna vez has sentido ese giro silencioso por dentro? Esa sensación de que todo necesita cambiar, pero no sabes cómo. Tal vez esa sea tu llamada. No importa si ya has pasado de los 4-0, porque no se trata de la edad en el calendario, sino de la disposición de escuchar el alma. La vida puede comenzar ahora si estás listo para atravesar la puerta que el ego teme abrir. Esta puerta lleva directo al centro de lo que realmente eres. Imagina una casa construida rápidamente, sin prestar mucha atención a los cimientos. Con el tiempo, las grietas comienzan a aparecer. Al principio no parece grave, pero poco a poco, el malestar se vuelve inevitable. Esta es la metáfora de la vida antes de los 4-0. Es una estructura funcional, pero no es un hogar. Jung veía la primera mitad de la existencia como una fase de construcción externa, carrera, imagen, relaciones sociales, identidad. El mundo exterior exige desempeño, eficiencia, éxito, y el ego aprende a bailar al ritmo de esa música. Pero hay un problema sutil en esta danza. Bailamos hacia afuera y nos alejamos del centro. La persona se fortalece, pero el self se oculta. El precio de eso es un vacío que crece lentamente, como una sombra que nos acompaña sin hacer ruido. A los 4-0, esa sombra cobra voz. Se manifiesta en forma de crisis existencial, cansancio emocional, sensación de desconexión. A veces se presenta como una enfermedad, una ruptura, una pérdida. Otras veces como una inquietud difícil de nombrar. Lo que tienen en común estos signos es que son llamados simbólicos del alma para que volvamos a ella. Jung decía que el sufrimiento de la mediana edad no es un colapso, sino una invitación. Una invitación al proceso de individuación, que es el camino para convertirnos en quienes realmente somos, y no quienes esperaban que fuéramos. Este proceso no es lineal ni cómodo, pero es auténtico. Es en esta fase cuando empezamos a hacer preguntas que antes no nos atrevíamos a tocar. ¿Quién soy yo sin los papeles que desempeño? ¿Qué me da sentido, no solo placer? ¿Qué está muriendo en mí y qué están haciendo? Jung observa que, en este punto, muchas personas intentan anestesiar el malestar con distracciones, con consumo, con la negación del tiempo.
La famosa crisis de los 4-0 no es una falla, es el alma tratando de tomar el timón del barco antes de que se acabe el tiempo. Si sientes que algo en ti quiere cambiar, no lo ignores. No es solo cansancio, puede ser el inicio de tu verdadera historia. Porque hasta aquí, tal vez hayas sido un personaje en el guión de otros, pero ahora la vida te invita a ser el autor de tu narrativa. Para eso es necesario silencio, escucha y valentía. Es como si el alma te dijera, has vivido por afuera el tiempo suficiente, ahora ven a casa. Pero ¿qué significa, en la práctica, iniciar esta travesía? Significa mirar hacia adentro con honestidad, cerrar ciclos conscientemente, descubrir lo que tiene valor duradero y, sobre todo, aprender a vivir con presencia. No como una huida, sino como un compromiso con la propia esencia. Porque, como decía Jung, el verdadero tesoro de la vida está enterrado en el lugar donde menos quieres cavar. La mayoría de las personas llega a los 4-0 con una colección de cicatrices invisibles. No solo las heridas que el mundo vio, sino aquellas que quedaron guardadas detrás de la sonrisa, del trabajo, de las obligaciones cumplidas. Y es en este momento cuando el espejo interno comienza a mostrar algo que no veíamos antes, nosotros mismos sin máscaras. Jung entendía esta fase como el inicio del contacto con el inconsciente más profundo. Antes de eso, nuestra psique está dirigida hacia el mundo exterior, estudiamos, trabajamos, nos relacionamos, formamos una identidad basada en lo que nos dijeron que era correcto. Pero después de los 4-0, surgió una fuerza silenciosa que nos llama hacia adentro, como si el alma dijera, ahora que aprendiste a vivir para los demás, es hora de vivir para ti. No por egoísmo, sino por la necesidad de integridad. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino por el cual la persona se convierte en ella misma, integrando sus luces y sombras, sus deseos y contradicciones, sus pérdidas y potencias. Y esto no puede suceder demasiado pronto, porque requiere madurez. Requiere haber vivido lo suficiente para darte cuenta de que el éxito sin sentido es solo ruido disfrazado de conquista. Por eso, cuando alguien entra en la mediana edad y siente que ha perdido el rumbo, esto no es debilidad. Es el ego comenzando a ceder, abriendo espacio para que el self, esa instancia más profunda y auténtica de la psique, comience a emerger. Pero esta transición exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer, la humildad de desaprender. Desaprender a correr por la aprobación, desaprender a medir el valor por la productividad, desaprender a confundir aplausos con amor. Y esto duele, porque lo que sostenía nuestra identidad comienza a parecer demasiado pequeño para lo que estamos convirtiéndonos. Jung decía que no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta oscuridad, en la mediana edad, suele aparecer en forma de arrepentimientos, de decisiones dudosas, de nostalgia por lo no vivido. Pero todo esto es materia prima para el alma. Con estos fragmentos construimos el puente hacia lo nuevo. La vida comienza a los 4-0 cuando aceptamos que ya no tenemos tiempo que perder con lo que no es verdadero, y entendemos que el autoconocimiento no es un lujo, sino una necesidad del alma. Este es el momento de hacer las paces con quienes fuimos, para poder acoger con más gentileza a quienes aún podemos ser. La pregunta comienza a rondar nuestros pensamientos más íntimos, ¿y si todo lo que construimos quién soy realmente? Jung observa que en la mediana edad, muchos individuos se enfrentan a una especie de colapso simbólico. No es que la vida se derrumbe por fuera, sino que se derrumba por dentro. Lo que antes parecía sólido, de repente pierde sentido, y aquello que ignorábamos durante años empieza a pedir atención. Esta fase no es un error del destino, es una etapa inevitable del alma. Y curiosamente, sucede en el mismo momento en que, por fuera, muchos creen que ya lo han logrado todo. Jung decía que no es necesario destruir todo lo que hemos construido, pero sí es esencial reconstruir nuestro vínculo con lo que tiene valor real para nosotros, no lo que esperan los demás, no lo que parece bonito, no lo que nos da reconocimiento, sino lo que hace vibrar nuestra alma en silencio. A los 4-0 comenzamos a escuchar otra frecuencia, más baja, más profunda, más verdadera. Y quienes no aprenden a escuchar, terminan perdiéndose en el ruido de las expectativas externas. Quizás por eso Jung creía que esta etapa es una de las más espiritualmente potentes de la existencia, porque es el momento en el que dejamos de sobrevivir y comenzamos a vivir con conciencia. Esta conciencia cobra un precio, la valentía de decir no a lo que no somos, y el silencio necesario para descubrir lo que aún podemos ser. A los 4-0, el alma pide síntesis. Todo lo vivido, aciertos, errores, glorias y frustraciones, comienza a organizarse en un nuevo paisaje interior.
Es como si el tiempo quisiera mostrarnos que no comenzamos de cero, sino de otro lugar, más profundo, más lúcido, más entero. Jung veía este momento como el punto de inflexión entre la vida exterior y la jornada interior. Hasta allí, fuimos hacia afuera, ahora es hora de volver hacia adentro. Pero no se trata de un retorno pasivo, es una reconquista. No es volver al pasado, es rescatar lo que quedó soterrado bajo las exigencias del mundo. ¿Cuántas veces has dejado de lado algo esencial para encallar? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías gritarla? ¿Cuántas partes de ti se quedaron atrás en nombre de la supervivencia emocional, financiera o afectiva? A los 4-0, esas partes empiezan a llamarte. Y si las callas demasiado tiempo, se enferman. Jung decía que gran parte de los sufrimientos psíquicos de la mediana edad surgen del abandono del alma. Vivir solo para afuera, mantener estructuras muertas por miedo al cambio. Y es aquí donde el símbolo de la travesía cobra fuerza. Porque atravesar los 4-0 no es solo envejecer, es cambiar de morada psíquica. Es salir de la casa de Leo, construida con ladrillos de aprobación, ambición y control, y caminar hacia la casa del Self, donde habita la verdad, el silencio y la autenticidad. Pero este camino exige algo raro, la aceptación de lo que ya no volverá. El cuerpo cambia, las relaciones cambian, los deseos cambian. Y resistirse a esto es aferrarse a algo que ya no sirve. Es como ponerse ropa que ya no nos queda. No por orgullo, sino por miedo a salir desnudos ante el mundo. La desnudez simbólica de la mediana edad es en realidad el comienzo de la libertad. Cuando dejamos de escondernos de nosotros mismos y comenzamos a habitar nuestra propia esencia, Jung afirmaba que la verdadera madurez no tiene que ver con la edad, sino con la disposición interior. La disposición para despollarse del personaje y caminar con honestidad hacia lo que aún podemos descubrir. La vida comienza a los 4-0 porque es cuando comenzamos a encontrarnos. A los 4-0 aprendemos a valorar cosas que antes parecían pequeñas, el silencio de la mañana, la conversación con quien realmente nos escucha, la comida simple hecha con calma, el cuerpo que aún se mueve a pesar de sus dolores, el tiempo que ya no puede ser desperdiciado con prisas. Jung decía que en la segunda mitad de la vida, el alma busca sentido, y el sentido ya no está donde solía estar. No está en las promesas de la juventud ni en las conquistas que llenaban los ojos de los demás. Está en lo invisible que sostiene lo visible, en la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, en la libertad de ser lo que somos sin necesidad de probarlo. En esta etapa, dejamos de medir la vida con la regla de los demás y comenzamos a guiarnos por un compás interior más sensible, más afinado, más verdadero. La belleza de vivir con madurez está en comprender que ya no necesitamos tanto para ser más. Menos ruido, más silencio. Menos carrera, más presencia. Menos deseo de ser notados, más deseo de ser íntegros. A los 4-0, las relaciones cambian. Buscamos más profundidad, menos actuación. Queremos conexiones que respeten el tiempo, el cansancio, los silencios, y no solo las sonrisas. El trabajo cambia. Dejamos de correr tras los títulos y comenzamos a buscar significado. El cuerpo cambia, pero en lugar de combatirlo, aprendemos a escucharlo como un templo. Y el alma, esa comienza a manifestarse con mayor claridad, en los sueños, en las intuiciones, en los encuentros que parecen casualidades, pero no lo son. Jung decía que el verdadero sentido de la vida comienza a revelarse cuando dejamos de huir de la sombra y comenzamos a integrarla, cuando dejamos de perseguir ideales y empezamos a acoger lo que ya somos. Esta integración no nos hace perfectos, nos hace íntegros. Y ser íntegros es quizás la experiencia más sagrada que podemos vivir, porque a partir de ahí todo cambia. La forma en que escuchamos, amamos, caminamos. La prisa desaparece y la profundidad se instala. Y es ahí donde la vida comienza. No a los 4-0 por el número, sino porque en algún punto del camino te permitiste dejar de sobrevivir, decidiste finalmente vivir con presencia, con coraje, con alma. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya has sentido ese llamado. Entonces sigue adelante. Ya no hay tiempo que perder con lo que no te hace vibrar. La vida te espera, no allá afuera, sino dentro de ti, donde todo comienza. Si en algún momento de este video sentiste algo despertando dentro de ti, una memoria, una valentía adormecida, un deseo de empezar de nuevo, entonces tal vez ya estás caminando en la dirección correcta. A los ojos del mundo, es solo una edad más, pero a los ojos del alma, es el inicio de una nueva escucha. Si esta escucha hace sentido para ti,
Comparte este video con quienes también sienten que algo necesita cambiar, aunque no sepan qué. A veces es este tipo de compartir es lo que enciende una luz donde todo parecía apagado.